Iglesia, hoy me disculpan un poquito mi voz. He estado, me dio esa virosis que dicen por ahí que el abrazo es maduro. Pero fue feo la virosis, pero yo me imagino que un abrazo de Maduro debe ser más feo. O sea que me doy por bien servido con lo que me ha tocado, pero bueno, orando y tomando de cuanta cosa más o menos puedo, pero si de pronto de antemano les pido disculpas. ¿Sabe? Escribiendo, pensando en la enseñanza en estos días, el Señor me trajo a la memoria hace como 15 o 3 semanas. Estuve hablando con un joven. Estaba preocupado porque me decía: pastor, es que yo realmente quiero vivir de una manera agradable delante de Dios. Quiero hacer las cosas bien, pero pastor, imagínese que vuelvo y me la embarro, vuelvo y me equivoco, vuelvo y peco. Y este muchacho estaba luchando con un pecado, y por más que se esforzaba, él recaía y volvía y se proponía y decía: esta vez ya no lo hago más. Sin embargo, al poco tiempo estaba nuevamente cayendo. Pero ¿sabe algo? Que esa situación es más o menos común dentro de las iglesias, dentro del pueblo de Dios. Y en realidad resulta así porque todos los seres humanos batallamos permanentemente con diversos pecados. Yo no sé si aquí haya alguien que pueda decir: no, yo no tengo problemas con el pecado, yo no batallo con ningún tipo de pecado. Yo sí tengo que esconder la mano porque yo tengo mis luchas como cualquier ser humano. Y batallamos permanentemente con diversas cosas, usted con unos, yo con otros y así. Y a veces el mensaje que subyace detrás de todo eso es algo que el diablo quiere hacer. Bueno, ya van 2 veces, 3 veces que lo intento y vuelvo a caer. Entonces lo mejor es que yo me aleje de Dios. Y mucha gente me ha dicho: pastor, pero es que ya yo con qué cara le pido perdón al Señor. Si ya yo le pedí perdón y volví, me la embarré, y volví, le pedí perdón y volví, me la embarré. Y ya a mí, la verdad, con Dios me da pena lo que está pasando. Otros me decían: es que yo me siento hipócrita. Yo creo que definitivamente lo mejor es que yo me vaya. Lo mejor es que yo me aleje de Dios. Me devuelvo a Egipto, me devuelvo al mundo, porque es que ya Dios debe estar aburrido de estar perdonándome a mí. Y como ya yo me conozco esa trampita del diablo, yo recuerdo en ese momento le dije: mira, sea lo que sea, pase lo que pase, sigue luchando. Mire lo que dice Santiago en el capítulo 4, en el versículo 7. Dice: someteos pues a Dios. Y después, ¿qué dice? Si tú resistes al diablo, ¿qué va a pasar? Huirá de vosotros. Y pueda que durante un tiempo el pecado te derrote 1 vez, 2 veces, 3 veces. Pero si tú sigues luchando, si tú sigues dando la pelea, llegará el día en que el diablo tendrá que ¿qué? Huir. Indefectiblemente llegará el día en que el pecado va a ser derrotado. Ahora, no es cierto lo que dice un adagio popular que dice: es que el que peca y reza empata. No, así tampoco. O sea, no es que usted lo va a coger ahora como de sodita y de que no, no, porque esa no es la idea. Yo me refiero a un muchacho, cuando le hablo del ejemplo un muchacho, de un joven que genuinamente estaba luchando por agradar a Dios. Genuinamente tiene el deseo. Y el diablo de pronto, él caía 1 vez, caía 2 veces, y entonces el diablo empezaba: y ahora vas otra vez a pedirle perdón al Señor. Y a ti no te da vergüenza. ¿Y tú qué vas a hacer otra vez yendo a la iglesia? El diablo sabe que el único chance que tiene para destruirte es que tú dejes de intentarlo, es que tú dejes de luchar. Esa es la única manera. Si tú te alejas de la presencia de Dios, tú perdiste y el diablo ganó. Yo le dije al muchacho: mira, pase lo que pase, no te alejes.
Si te caes, dice la palabra que 7 veces cae el justo, ¿y qué hace? Vuelve y se levanta. Si te caes, te levantas. ¿Cuántas veces, pastor? Cuántas veces sea necesario. Mire, para ganar este tipo de batallas contra el pecado es necesario un proceso que se llama arrepentimiento. ¿Cómo así que un proceso? ¿Sabe? Arrepentimiento no es el sentimiento de culpa. El sentimiento de culpa se llama contrición, que dice el Señor que un corazón contrito y humillado. La contrición es ese sentirse mal después. Tú haces lo que haces o dices lo que dices y después dices, ¿por qué dije eso? Eso es contrición. Pero arrepentimiento es muy diferente a eso. Arrepentimiento consiste en un cambio. Es decir, si yo era embustero, arrepentimiento, ¿qué significa? Dejar de serlo. O sea, dejar de serlo es decir la verdad. Una vez, hace poquito me pasó que yo pagué un peaje y arranqué. Me entró una llamada y yo iba manejando. Yo cogí el celular y empecé a hablar. Y yo no me di cuenta, el carro fue cogiendo velocidad y había unos policías con una, ¿usted sabe eso de que miden velocidad? Preciso me pararon. Y entonces me para el policía, yo no sé si fue que le causó gracia o qué. Me para el policía y me dice, hermano, venías a 140 y esta carretera es de 80. ¿Qué vamos a hacer? Una infracción. Tengo que pagarla, ¿qué se va a hacer? Entonces me dice, oye, pero ¿y usted por qué venía a esa velocidad? Yo le dije, hermano, porque es que estaba hablando por celular. Imagínense, o sea, ya eran dos infracciones. Pero ¿sabe qué? Arrepentirse es dejar de ser. Si antes usted era de los que dice, ¿cuál a 140? Esa máquina que tienes tú está mala, deja calibrar eso. ¿Y usted por qué? No, yo no. No, usted deja de ser algo. Usted era mentiroso, deja de ser mentiroso y empieza a decir la verdad para que no le quede el embuchado ahí. El tipo me perdonó la multa. Me dijo, ¿sabe qué? Yo no sé si fue que le dio risa. Hermano, ¿sabe que baje la velocidad? Que usted tiene hijos, usted tiene. Ve. Arrepentimiento es alejarse del mal y volverse a Dios. Y eso me llevó a un consejo que le da uno de los amigos de Job a Job, que se encuentra en el libro de Job, capítulo 22, versículo 21. Vamos a leerlo. Libro de Job, capítulo 22, versículos 21 hasta el 28. Y ese es el consejo de vida cristiana de hoy. Este es el mes de la vida cristiana. Recibimos instrucciones, recibimos consejos. Y el consejo que el Señor te manda hoy es, sea lo que sea, pase lo que pase, vuélvete a Dios. Entonces dice Job en el capítulo 22, versículo 21. ¿Cómo empieza? ¿Cuál es el primer verbo que aparece? Vuelve ahora en amistad con Él y tendrás ¿qué? Y por ello te vendrá bien. Versículo 22. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras ¿en dónde? Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción. Tendrás más oro que tierra y como piedras de arroyos, oro de Ofir. El Todopoderoso será ¿qué? Y tendrás plata en abundancia. Porque entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro. Orarás a Él y Él te oirá y pagarás tus votos. Determinarás una cosa y te será firme y sobre tus caminos resplandecerá luz. Ahí está el consejo de hoy. En esta porción bíblica, Elifaz, ¿quién era Elifaz? Uno de los amigos de Job. Job se gastaba unos amiguitos, mejor dicho, que no quiero ese tipo de amigos cerca de mí. Pero este hombre, Elifaz, da un consejo correcto. Escúcheme bien, Elifaz da un consejo correcto. Usted lo que lee ahí, usted no le encuentra nada malo. Elifaz da un consejo correcto, aunque está basado en una premisa equivocada. ¿Por qué está basado en una premisa equivocada? Porque él pensó que Job necesitaba arrepentirse. Él pensó que todas esas calamidades que le habían caído a Job eran producto de que Job estaba en pecado.
El pobre Job era un hombre rico, tenía una buena familia, tenía de todo, y de pronto, mejor dicho, cayó en la mala, remala y perdió todo. Y entonces sus amigos llegaron a aconsejarlo pensando de antemano, diciendo: algún tapado tienes tú, algún guardado tienes tú para que te haya pasado todo esto. Entonces él estaba basado en una premisa equivocada, pero el consejo que él da es un consejo correcto, bueno y valioso. Gracias a ese error, Elifaz nos deja iluminado con sorprendente claridad el camino al arrepentimiento. El primer paso que encontramos en ese camino, en el versículo 21, el verbo nos indica lo que hay que hacer, la acción, ¿cierto? En el versículo 21, el primer paso que dice es: vuelve. Volverse a Dios. Como le dije yo a aquel muchacho en ese momento, pase lo que pase, estés haciendo lo que estés haciendo, te la estés embarrando como te la estés embarrando, sea lo que sea, vuelve a Dios. Devuélvete por el mismo camino que te fuiste. Vuelve en amistad, dice la escritura, con Dios. ¿Qué es volverse a Dios? ¿Qué es volver en amistad con Dios? Empezar a dar pasos para acercarse a Dios. Una de las razones por las cuales hacemos el devocional a las 5 de la mañana, que a propósito abro un paréntesis, no todos los días estoy yo ahí, porque muchas veces estoy fuera de la ciudad. Cuando estoy en la ciudad estoy ahí. Siempre hay una persona encargada, pero lo más importante no es ni que esté esa persona ni que esté yo. Lo más importante es que cuando nos reunimos, dice la palabra que quién es el que está ahí. Donde hay 2 o 3 reunidos, ¿qué dice? Lo importante es que el Espíritu de Dios está ahí. Entonces cierro paréntesis. Volverse en amistad con Dios es empezar a dar pasos que me alejen de las conductas malas y me acercan a Dios. Y eso es así de sencillo. Supongamos que acá está el pecado, en esa pared está el pecado, y acá está Dios. Volverme a Dios implica que yo haga esto y empiece a caminar hacia Él. Cada vez en la mañana que me levanto y hago mi devocional, cada vez que yo abro mi Biblia y empiezo a leer la palabra de Dios, es un paso que yo estoy dando hacia Dios. Me estoy volviendo en amistad con Dios. Ahora, en la medida que yo me estoy acercando hacia esa pared, me estoy alejando de aquella, ¿cierto? Cada paso que tú das en amistad hacia Dios es un paso que te aleja de aquel pecado. Es un paso que te aleja de aquellas cosas que te están estorbando en tu vida cristiana. Y cuando usted arranca a caminar hacia Dios, cuando usted empieza, por ejemplo, a decir: bueno, voy a empezar a hacer mi devocional diario, al principio le va a dar sueño. Al principio usted ve que no pasa nada, y miércoles todos los días madrugando, ¿y qué has sacado? No, llevo una semana haciendo los devocionales. Ay, ¿cómo te ha ido? Tengo unas ojeras impresionantes. Pareciera que lo único que consigues es ojeras. Llego al trabajo y no sirvo para nada. Inicialmente, al principio parece que no pasará nada, todo sigue igual. Pero si usted persiste y persiste y persiste en buscar a Dios, Dios lo primero que hace es que empieza a limpiarlo a uno por dentro, ¿sabe? Dios empieza a sacar toda esa cantidad de cosas. Entonces usted va a ver que toda esa basura empieza a salir. Y entonces empiezas poco a poco a alejarte. Como te digo, cada paso que das hacia Dios te va alejando de aquellas cosas malas. Empiezas a alejarte. Y al cabo de un tiempo de estar buscando a Dios, tú te habrás dado cuenta de que, oye, he dejado de hacer esto. O como dicen uno, oye, me he estado portando bien. Y tú lo que estás haciendo es buscar a Dios y dices: y me estoy portando bien. Y de pronto la hermanita que es mal geniada dice: oye, tengo rato que no insulto a mi marido. El man se la ha embarrado y todo, pero no. Ve, usted verá que las cosas empiezan a cambiar. El primer efecto que trae en nuestra vida, dice: vuélvete ahora en amistad con Dios. ¿Y cuál será el primer efecto? Causa-efecto. Te vuelves en amistad con Dios y ¿qué pasa? Tendrás paz. Tu conciencia empieza a estar tranquila porque
te vas alejando del pecado, porque tienes la paz y la seguridad que da el saber que ya Dios te perdonó. Entonces dice, tendrás paz. El primer efecto es tener paz, y dice, y por ello te vendrá ¿qué? Bien. Entonces usted empieza a darse cuenta que se le empiezan a dar las cosas. Antes usted hacía y así y así, se le cerraba aquí, se le cerraba acá, no funcionaba por aquí, no funcionaba por allá. Pero usted empieza a buscar a Dios, y usted se va a dar cuenta que poco a poco lo malo se va tornando en bendición. Dios va empezando a ordenar tu vida que era un caos, Dios la va empezando a poner en orden. Dios empieza a llenar los vacíos del corazón. Ya no te sientes vacío, ya no te sientes solo, ya no tienes esa sensación que a veces tú mismo ni te hallas. Hay gente que se para en el espejo y no se halla, no sabe ni qué es lo que él pasa. Y todas esas cosas empiezan a cambiar. Aún en medio de la adversidad, nosotros vemos cómo Dios nos va guiando y nos va llevando, y vamos alcanzando nuestras metas. Dice, y por ello te vendrá bien. Empiezan a ponerse las cosas en orden. Luego el versículo 22 nos da otro consejo. Dice, toma ahora la ley de su boca y pon, ¿qué dice? Sus palabras. Oye, ¿cuáles son las palabras de Dios? ¿Dónde se encuentra consignada la voz y las palabras de Dios? En la Biblia. No podemos volvernos a Dios sin meternos, sin sumergirnos en su palabra. Tenemos que comer y beber la palabra de Dios. Tenemos que dejar que la palabra de Dios inunde nuestra vida. Mi amado hermano, uno no puede acercarse a Dios si usted no lee la Biblia. Uno no puede acercarse a Dios si usted no está oyendo. Dice que la fe viene por el oír, pero ¿oír qué? Y a veces oímos el noticiero, a veces oímos a fulano, a veces oímos a mengano, a veces leemos esto, leemos aquello, pero estamos leyendo o escuchando cualquier cantidad de voces, menos la voz del Dios Todopoderoso. Por eso cuando nos dice ahí, toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón, nos está hablando de enamorarnos, llenarnos de la palabra de Dios. A mí me encanta el último CD de Gilberto Daza, la primera canción que oí, que se llama Tu Palabra. Y usted empieza a oír esa canción y empieza a describirle todo lo que la palabra de Dios es y representa para nosotros en nuestra vida. Y cuando usted entiende eso, mi amado hermano, usted no puede separarse de la palabra de Dios. Mire lo que dice Colosenses en el capítulo 3, en el versículo 16. Dice, la palabra de Cristo, ¿qué dice? More en abundancia en vosotros. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Es decir, que nuestra vida debe estar llena, repleta de las palabras de Jesús, de las palabras de Cristo. Eso implica, hermano, que usted tiene que hacer el esfuerzo y tiene que sacar el tiempo de leer y escuchar la palabra de Dios. Llénese de la palabra lo más que pueda. Mire, para mí fue un descubrimiento súper bueno cuando me di cuenta que la Biblia del celular tenía audio, y que además de eso el celular mío se puede mojar y es impermeable. Yo a veces estoy en la ducha, me estoy bañando y estoy escuchando la palabra de Dios. Voy en el carro y me pongo los audífonos y voy escuchando la palabra de Dios. Mi amado hermano, tenemos que impregnar nuestra vida de la palabra de Dios. Y luego dice en el versículo 23, reitera el consejo. El consejo de hoy es: vuélvete a Dios, ¿cierto? Y miren el versículo 23 cómo empieza el versículo, que dice: si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción. Un llamado más a volverse. Y nunca somos más edificados que cuando nos acercamos a Dios.
Dice la palabra que un corazón contrito y humillado el Señor no lo desprecia. No hay nadie que se acerque a Dios y Dios venga y diga, otra vez tú. O que Dios de pronto usted se acerque y diga, ¿quién sabe detrás de qué viene? No. El que se acerca a Dios encuentra los brazos de papá. El que se acerca, mire, la mayoría de los que estamos aquí de pronto somos padres. Y los hijos de uno sí que la embarran. Y la embarran una y otra vez. Pero cuando ellos llegan, papi, ¿qué hace papá? Venga ahí. Sí, los castigamos, los disciplinamos, esto, lo otro, pero nunca dejarán de ser hijos. Así pasa con el Señor. No hay quien se acerque a Dios, no hay quien se vuelva a Dios que Dios lo rechace. Porque Dios no rechaza a ninguno que se acerca a Él. Pero luego nos dice, alejarás de tu tienda la aflicción. Es decir, cuando nos acercamos a Dios, otro efecto que se produce al acercarnos a Dios es que la aflicción se va. ¿Sabe lo grandioso de esto? Es que muchas veces el problema que nos está causando tristeza se queda. A veces el problema sigue ahí, pero ya no estamos afligidos. El problema no se ha ido, no se ha borrado. A veces queremos que el problema se vaya y creemos que cuando el problema se vaya, entonces vamos a ser felices. Pero lo que encontramos es que cuando buscamos de Dios, a veces el problema se queda, pero la aflicción se va. ¿Sabe por qué? Porque la paz y el gozo del cristiano no vienen cuando se solucionan los problemas. La paz y el gozo del cristiano no vienen cuando se te da el deseo que tú estabas pidiendo. La paz y el gozo del cristiano vienen cuando el Espíritu Santo está vivo y está actuando dentro de tu corazón. Y no importa los problemas que haya afuera. Cuando nos volvemos a Dios, se va la aflicción. Esa canción también estaba oyendo ese CD. Se van, se van, se van las penas. Y eso sucede. Dice, alejarás de tu tienda la aflicción. Y eso sí que afecta positivamente a los que están a nuestro alrededor. Porque no es lo mismo tratar con una persona amargada que tratar con una persona que tiene el gozo y la paz del Espíritu Santo. Hay personas que cuando creen que la felicidad depende de las circunstancias, entonces ya solucionan un problema y les llega otro. Y entonces usted le dice, ay, ¿cómo estás? Ay, no, estoy mal porque esto y aquello y entonces se le soluciona el problema y tú te le acercas, oye, ya me imagino que ahora sí debes estar bien. No, pues imagínate, se solucionó esto, pero ahora me salió esto otro. Y pone contigo, no se puede. Pero cuando tú eres y tú estás en Cristo, puedes tener 20,000 problemas, pero de tu corazón y de adentro de ti no brota sino la paz y el gozo, fruto, consecuencia del actuar del Espíritu Santo en tu vida. Luego dice en el versículo 25, me llama la atención otra consecuencia u otro efecto que viene cuando nos volvemos a Dios. Cuando nos volvemos a Dios, dice en el versículo 25 que el Todopoderoso, ¿qué dice? Será tu defensa. Ojo con eso, ¿usted ha dimensionado eso? A veces nos angustiamos cuando una persona que tiene más autoridad o más poder que nosotros nos las enfila. Y nos angustiamos porque, pastor, pero es que es el jefe que tiene el poder para dejarme sin trabajo. Pastor, pero es que este es un juez, este es un fiscal, este es una persona con poder y me quiere destruir y está contra mí. Pero resulta que la palabra me está diciendo que el Todopoderoso será nuestra ¿qué? Defensa. Yo te pregunto, ¿será que esa persona que tiene poder y que te la enfiló y que te la montó tiene más poder que el Todopoderoso? Y a veces uno encuentra gente que andan como los del Chapulín Colorado. ¡Ojo! ¿Y ahora quién podrá defenderme? ¿Sabe? Si nosotros dimensionamos lo que esa escritura dice, el Todopoderoso,
Nada más y nada menos que el Todopoderoso. Pastor, es que yo tengo enemigos poderosos. Es que esta es gente peligrosa. Es que usted no sabe con quién estoy tratando. Yo no sé con quién estás tratando, pero yo sí sé quién está a favor de ti si tú te vuelves a Dios. ¿Quién es tu defensa? Nada más, pues. Nada más que el Todopoderoso. ¿Sabe? Cuando alguien viene contra usted, se crean dos bandos. Y en el bando suyo está el que todo lo puede. ¿Y sabe usted qué significa eso? Significa tener a Dios de su lado. Es decir, que no hay poder humano que pueda dañarte. Que ellos van a llegar hasta donde Dios se los permite. Porque esa es otra realidad. Job tuvo que vivir situaciones dolorosas, ¿cierto? Pero el diablo podía tocarlo hasta donde Dios lo permitía. Cuando usted comprende que el Todopoderoso es el que está de su lado, que el Todopoderoso es el que está encargado de su defensa, entonces usted se da cuenta que el temor no tiene ninguna justificación. Ay, es que pastor, es que yo estoy asustado porque esa gente es poderosa, porque esa gente es peligrosa. Pero si usted se da cuenta quién es el que está con usted se da cuenta que ese temor no tiene ninguna, es decir, no hay justificación, que es un temor absurdo, que es irracional. ¿Será que algo podrá destruirte si Dios está de tu lado? Por eso dice la palabra, si Dios está conmigo. Ahora, en el caso de Job, Dios permitió que él viviera muchas cosas. Dios permitió que él perdiera muchas cosas, pero Dios jamás lo dejó solo, jamás lo abandonó. Dios siempre estuvo a su favor, aunque él no lo podía ver. Dios permitió que él fuera golpeado. Eso me recuerda, ustedes saben, la mayoría saben que mi hijo, el deporte de él es un deporte de contacto. Mi hijo es cinturón rojo en taekwondo. Y al cinturón rojo no se llega sin combatir. Y usted se imagina el corazón del papá cuando sale. Además que el profesor le gustaba ponerlo con niños más, eso es por peso. Y a veces mi hijo pesaba 40 kilos y lo ponían con un niño de 50 kilos. Y él me decía, déjalo para que se foguee, para que aprenda. Pero uno, cuando el pelado sale a pelear, uno tiene el corazón aquí. Y uno no le pierde ni pie ni pisada. Y es un deporte donde se dan muchas veces golpes fuertes. Patadas pegan en la cabeza. Pero uno sabe que tiene que permitirle. Y muchas veces Dios permite que también nosotros seamos golpeados, que nosotros peleemos nuestras batallas. Porque ¿sabe qué? No hay guerrero que no se forje si no hay batalla. No se forman. No es con teoría, hay que ir. Y a mí me tocaba ver, y yo cuando veía a Juan Pablo, porque eso es da y recibe, y a veces me provocaba meter mi cuerpo peladito, pero no puedo hacerlo, hay que permitirlo. Y muchas veces Dios es posible que permita en nuestra vida algo de sufrimiento, pero nunca al punto de permitir que seamos destruidos, nunca al punto de permitir que seamos dañados. Muchas veces Dios nos permite que tengamos pérdidas, pero ¿sabe algo? Y se lo puedo decir con absoluta certeza, no solo desde la teoría, no solo desde la teología, no solo desde la Biblia, sino desde la experiencia. Cuando Dios permite que tú pierdas algo, créemelo y créelo en tu vida, es porque Él restituye. Pero Dios no restituye lo que tú perdiste. Dios restituye y te añade muchísimo más de lo que tú hubieras podido imaginar que ibas a recibir en la vida. Si no, que lo diga Job. Pregúnteselo a Job. Job perdió todo, pero Dios le restituyó muchísimo más.
Como le digo, se lo puedo decir hasta de la experiencia. Muchas de las cosas que yo creí que había perdido, al pasar de los años, le digo: Señor, gracias por haberlas perdido, porque lo que Dios restituye es muchísimo mejor que lo que nosotros creemos haber perdido. Nos da muchísimo más de lo que pudiéramos imaginar. Por eso, mis queridos hermanos, el mensaje de hoy es: vuélvete a Dios. ¿Sabe? Y le voy a, para cerrar, voy a comentarle también una historia, porque le conté que este mensaje prácticamente nace de esa conversación con ese muchacho al que le dije, pues le di un consejo. Le dije: sea lo que sea, estés pasando lo que estés pasando, vuélvete a Dios. Pecaste, vuélvete a Dios. Bueno, hace como en diciembre del año pasado, yo estaba con mi hija en el Parque de los Novios. Estábamos sentados comiendo un heladito y eso, y estando yo ahí con ella, se me va acercando un hombre que yo lo veía y el rostro se me hacía como familiar, pero no alcanzaba a reconocerlo. Y él se me acerca donde yo estoy con la niña, se acerca a la mesa y me dice: pastor, qué alegría verlo, qué alegría saludarlo. Y yo lo miraba y yo decía: yo sé que te conozco, pero no sé de qué. Entonces ya él después él se dio cuenta que yo no lo reconocí y se identificó: mire, pastor, yo soy fulano de tal. Yo no lo podía creer, porque la imagen que yo tenía de él era de un muchacho bien, o sea, un tipo bien. Y lo que estaba viendo era difícil de creer que se tratara de la misma persona. Y yo me quedé como que: tú eres, ya. Y entonces, pues uno empieza a preguntarle: mijo, ¿qué pasó? ¿Por qué te fuiste? Él se fue de la iglesia hace varios años. Entonces me dice: no, hombre, pastor, es que lo que pasa es que ya yo me sentía como hipócrita, porque es que yo sabía que yo debía cambiar, que yo debía hacer ciertas cosas, pero yo volví, me la embarraba, y llegó un momento en que ya yo dije: no, yo mejor me quedo en el mundo. Y yo le dije: bueno, ¿y qué ha sido de tu vida? Me dice: bueno, pastor, ¿usted se acuerda cómo era yo en aquella época? Yo estaba bien. Yo no era un hombre rico, ni poderoso, ni nada, pero mi vida era una vida bien, una vida buena, una vida organizada. Tenía mis cosas, no tenía la gran abundancia, pero tampoco me faltaba nada. Y desde que yo me alejé de la iglesia, vea, pastor, yo vengo es como en una escalera para abajo, para abajo, para abajo, y he perdido todo lo que tenía. Y vea, perdió hasta su aspecto físico, porque vea, todos nos envejecemos, pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Yo no lo reconocía al tipo. Cuando me habló de perder todo, fue literalmente hasta su físico. Y pastor, a mí me ha ido cada vez de mal en peor, de mal en peor. Yo le dije: bueno, pero ¿por qué no te devuelves por el mismo camino que te metiste donde estás? Y me decía: no, pastor, es que lo que pasa es que yo sé que yo no voy a poder, es que el pecado me tiene envuelto, que esto, que lo otro, que tal. Por más que traté de persuadirlo, no pude persuadirlo de eso. Yo le decía: pero vuélvete a Dios, vuélvete a Dios, vuélvete a Dios, y Dios te va a restituir. Vas a volver a ser aquella persona y más. Me decía: ay, pastor, si pudiera. ¿Cómo que si pudiera? Si puedes. Solamente es una decisión. El diablo sabe que si él logra que tú dejes de luchar, te destruye. Te destruye. Pero si tú persistes una y otra vez, te equivocaste, ok, fallaste, ok, pecaste, ok, pero si te vuelves a Dios, todo lo que dice ahí en la escritura que va a pasar, eso es lo que viene para tu vida. Por eso el consejo de esta mañana, el consejo de vida cristiana es: vuélvete a Dios. Y si lo haces, Dios tiene cosas grandes para ti. ¿Cuántos lo reciben? Si lo haces, Dios tiene cosas grandes para ti. ¿Has cometido pecado? Arrepiéntete, apártate del pecado, déjalo, empieza a caminar hacia Dios y Dios te va a restituir. Amén. Yo quiero invitarlos al altar. Si usted quiere orar, decirle:
Señor, quiero ver todas esas cosas en mi vida. Quiero empezar a tener todas esas cosas en mi vida. Yo te invito aquí al altar. Si quieres ser cada día más a su imagen, parecerte a Él, si has luchado de pronto con un pecado y dices: Dios, necesito soltar esas cosas. Mire, y cuando hablamos de luchar con el pecado, no solamente me estoy refiriendo al alcohol, a las drogas, a robar, a matar. A veces son cosas tan sutiles. Cada quien sabe, porque los míos no son los mismos que los suyos. Pero sea cual sea lo que esté pasando en nuestra vida, la solución es volvernos a Dios. Vamos a orar en esta mañana. Padre, nosotros hoy queremos acercarnos a ti, Señor. Quizá algunos de nosotros te hemos fallado. En diversas áreas hemos tropezado. De pronto tomamos lo que no era nuestro sin permiso, Señor. De pronto hemos dicho cosas que no son ciertas. De pronto hemos engañado a aquella persona que amamos. De pronto te hemos fallado de una u otra manera, Señor. Pero hoy queremos volvernos a ti, Señor. Vuélvete en amistad con Dios. Vuélvete en amistad con Dios. Y hoy puedo verte como un padre que ama, como un padre que se acerca a sus hijos y les dice: hijos, siempre seré su padre. Si te equivocaste, si fallaste, debes dejar de hacerlo, pero mientras cambias, aquí estoy yo para amarte, para recibirte, para darte una nueva oportunidad. No hay forma de vencer el pecado lejos de Dios. No hay forma de vencer el pecado sin alimentarse de la palabra de Dios. No se puede vencer el pecado si no se entra en oración y en intimidad con Dios. Es la única manera. Sea lo que sea que haya pasado, no le creas al diablo cuando te dice: ya no más, no te acerques a Dios. ¿Cómo lo vas a buscar? ¿Con qué cara le vas a pedir perdón? No le creas, porque busca destruirte. Busca alejarte de la fuente de tu salvación. Busca alejarte de aquel que te puede cambiar, que te puede transformar. Y cuando decidas volverte, cuando decidas iniciar esa búsqueda, cuando decidas sumergirte en la palabra de Dios, vas a ver que sobre ti amanecerá el sol de justicia. Y vas a ver tu vida cada día más llena de luz, porque dice la palabra que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y verás como todo florece a tu alrededor. Verás como Dios te va llevando de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Verás como Dios empieza a tornar tu desierto en pastos verdes. Verás como Dios empieza a cambiar tu sequía en manantiales. Verás como Dios empieza a bendecir tu vida de una forma tal que ni siquiera hubieras podido imaginar. Extiende tus manos para recibir lo que ha de venir. Escucha el llamado, que algo se acerca, lo puedes sentir. Una palabra arde fuerte en ti, desafiándote a
ensanchar tu lugar, porque pronto crecerás, algo grande viene para ti. Has creído fielmente y vas a recibir la victoria que ha de venir. Nada te impedirá levantarte y volar más allá y tomar el lugar donde Dios te pondrá, y verás que es realidad. Si Dios prometió que lo hará, algo grande vendrá. Observa este tiempo, es cuando más fuerte Dios quiere obrar. Él está buscando gente que quiera al mundo impactar. Esa palabra arde fuerte en ti, desafiándote a ensancharte, a ensanchar tu lugar, porque pronto crecerás, algo grande viene para ti. Has creído fielmente y vas a recibir la victoria que ha de venir. Nada te impedirá levantarte y volar más allá y tomar el lugar donde Dios te pondrá, y verás que es realidad. Si Dios prometió que lo hará, algo grande vendrá. Algo grande viene para ti. Has creído fielmente y vas a recibir la victoria que ha de venir. Nada te impedirá levantarte y volar más allá y tomar el lugar donde Dios te pondrá, y verás que es realidad. Si Dios prometió, Él lo hará, algo grande vendrá. Algo grande vendrá. Padre, yo presento tu iglesia, Señor. Te pido, Jesús, que seas tú, Señor, haciendo la obra en cada uno de ellos, Señor. Te pido, mi amado Dios, que tu Espíritu Santo esté allí, Señor, recordando. Que tu Espíritu Santo sea atrayéndonos cada día a tu presencia con lazos de amor, Señor. Acercándonos a ti, Señor, y alejándonos del pecado, alejándonos de toda contaminación, alejándonos de todo aquello que nos aparta de tu presencia, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir vidas consagradas para ti, Señor. Te pido, Jesús, que seas tú, Señor, haciendo una obra transformadora, Señor. Podamos vivir vidas conforme a lo que habla tu palabra para nosotros, Señor. Padre, yo bendigo tu iglesia, bendigo cada uno de mis hermanos, Señor. Bendice su entrada, bendice su salida.
Bendice sus negocios, bendice su trabajo, bendice todo cuanto emprendan, bendice sus relaciones familiares. Padre, vuelve el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, Señor. Iglesia Centro Bíblico Rodadero, sé bendita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les lleve en bendición.